Muy buenos días, bienvenidos a Dominicana es Vida. Usted nos ve siempre por EN Televisión, canales 31 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, 31 de WIM y www.entelevisión.com. Y nuestras redes sociales están en pantalla para que usted no se pierda nuestros contenidos que están colgados en YouTube, en Instagram, en Facebook, toda nuestra plataforma social, para que usted pues reciba los programas que nosotros preparamos con mucho respeto para ustedes. En este día pues tenemos un contenido interesante. Vamos a abordar un tema que es de interés nacional. Durante años nosotros nos hemos estado quejando en cada proceso electoral de los delitos electorales, de las campañas a destiempo, de candidatos sin calidad, de abusos de los recursos del Estado, de candidatos que hacen gala de grandes dineros. Después vemos que cuando son funcionarios son apresados por narcotraficantes porque no se vigila. Hay un desorden en cuanto a los partidos, colocando personas que no merecen estar en boletas. En fin, la compra de votos, todo eso son cosas que lo vemos en cada proceso. Y dijimos que ya basta de eso. Entonces se ha sometido ante el Congreso Nacional distintos sectores como Participación Ciudadana, que es una organización de nuestro país importante, que también representa a Transparencia Internacional, han estado levantando la voz, exigiendo, reclamando, pues que haya una mejor ley electoral para controlar todos los delitos electorales y que haya una mejor democracia en cuanto a las elecciones, porque democracia, uno de los sustentos de la democracia son las elecciones. Y entonces tienen que haber elecciones que sean transparentes, para que sean válidas. Todos queremos eso. Y nosotros hemos querido invitar al coordinador general de Participación Ciudadana, el señor Joseph Abreu, para que él nos oriente, nos actualice de qué le parece este proyecto de ley que ha aprobado ya el Senado y que ha pasado a la Cámara de Diputados, a ver qué le parece a ellos conforme, ¿verdad?, a las quejas, a las cosas que ellos habían denunciado, que eran las debilidades que tenía la ley que teníamos. Así que vamos a darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, señor Abreu. Muchísimas gracias, Audelisa, por la invitación, y es un placer para nosotros compartir este espacio con tu audiencia y poder traer el mensaje. Qué bueno. A la ciudadanía de estos temas. Dentro de las cosas que Participación Ciudadana pues se quejaba, dice que leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, mecanismos de control muy débiles, sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa. El presidente Abinader, parte de su gobierno, aparecen ya definitivamente en campaña. La publicidad desbordada del gobierno, centrada en el culto a la personalidad, como siempre se ha hecho. Discursos mesiánicos llenos de promesas vacías de contenido. Le pregunto, Participación Ciudadana ya conoce el proyecto de ley aprobado por el Senado, que va ahora a la Cámara de Diputados ya casi para ser promulgada? Sí, efectivamente tenemos conocimiento del proyecto sometido por la Junta en su integridad, que reunía y que apoyamos en su momento, y que hicimos observaciones en ese sentido, apoyando los contenidos del mismo. ¿Qué le parece lo que ha aprobado ya el Senado? Lo que ha aprobado ya el Senado nos generó preocupación fundamentalmente porque dejaron temas fundamentales que nosotros y la sociedad dominicana había reclamado, como el tema de los topes de gastos, como el tema de la paridad de género. Ahora mismo se mantuvo el tema de la equidad 40-60. 40-60. No menos de 40 ni más de 60. Sí, por género. Ustedes querían 50-50. No, la Constitución manda 50-50, porque la Constitución manda una paridad, y la paridad es 50-50. No se logró la paridad. No se logró la paridad, pero no solo eso, sino que nosotros exigíamos que sea tanto horizontal como vertical, porque ¿qué sucede? Que cuando se someten la lista de los candidatos, que los partidos someten la lista, esta lista para los puestos que son elegibles o asignables vía proporcionalidad, o sea, vía el método de Home, estamos hablando de los diputados, o estamos hablando de los regidores. Sí. Cuando se someten a esta lista, esta distribución se hace en el orden en el que se somete. Entonces cumplían la equidad 40-60 en el contenido de la lista, pero colocaban, por ejemplo, las mujeres o las personas que ellos no querían, principalmente mujeres, que ellos no querían
que ganaron, que fueran electos en la parte final de la lista, y esta lista viene asignándose desde el primer puesto, luego el segundo puesto, luego el tercero, en ese orden. Entonces, ¿qué nosotros exigimos? Que en esa paridad vertical pudiéramos tener que se alterne un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, de modo para evitar truco, para evitar que se haya manipulación y que no se cumpla solamente con la paridad horizontal, de que la lista contenga. Porque le ponen mucha de relleno, mucha de relleno, y a veces terminan finalmente poniendo a veces esposas, hijas, que terminan entonces cumpliendo una falsa paridad, que pero eso ya es otro tema. Principalmente lograr que participen y que tengan una oportunidad de participación. Y esto es importante porque mucha gente dice, el tema de las cuotas de género, eso puede ser un mensaje debilitante porque debe ser la persona más capacitada. Y estamos de acuerdo. El tema es que la forma en la que se eligen los candidatos no son por mérito ni por capacidad. Hay mucha delincuencia en los partidos políticos. Es lo que digo. Con la ley que hay que someterlo. Lo que prima son los fondos que puede ejecutar y los compromisos oscuros que pueda asumir un candidato, más que la capacidad que pudiera tener. Porque si fuera por capacidad, muchos de los que nos representan hoy en día no estuvieran ahí. Que gane la más capaz de las que estén. Perfecto. Eso se ve, pero tienen que participar. Y que el día que sea una meritocracia y que sea por capacidad, quienes vamos a necesitar cuotas somos los hombres. Sí, porque le vamos adelante, claro que sí, pero aquí no estamos todavía por pedir meritocracia cuando el Estado no es capaz de garantizar una educación básica con calidad. Entonces, que eso aquí no, entonces justamente eso fue un tema del que se dejó fuera, el tema de la paridad, tanto horizontal como vertical, se mantuvo el esquema actual, se dejó fuera también el tema de la regulación en materia de tope de gasto, o se mantuvo el tope de gasto actual, que hace que una campaña presidencial cueste hasta 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de que cuesta 5 veces más que lo que gastó Lula en Brasil. Estamos hablando de montos exorbitantes para países. Entonces no hay tope. Hay un tope, pero el tope, como está estructurado ahora, es demasiado alto. O sea, estamos hablando de que cuesta mucho. O sea, es un tope. Ellos se curaron en salud. Dijeron, vamos a ponerle un tope, pero vamos a ponerlo bien elevado. Sí, que mantuvieron el tope que tenía, que es un tope altamente elevado y que hace la campaña altamente costosa. Muy costosa. Pero sí hubo un avance importantísimo en materia de establecer sanciones para los informes de gasto, porque teníamos irónicamente, teníamos una obligación de reportar informes de gastos, pero estos informes de gastos, si tú no los reportabas a tiempo o no los reportabas correctamente, no tenían ningún tipo de sanción. Ahora sí. Ahora sí hay una sanción específica por los reportes de tope de gastos que puede llevar inclusive a la pérdida de la candidatura que ha obtenido. Muy bien. Entonces, eso sí se logró un avance importante en ese sentido. Habíamos exigido también que esa obligatoriedad de informe de tope de gastos, de informe de gasto de campaña, se llevara a los candidatos, no solo a los partidos políticos, porque muchos de los fondos que reciben en campaña electoral entran o los recibe el candidato directamente. No vía el partido. Y entonces los candidatos, así como están, no se van a fiscalizar. Así no se va a fiscalizar. Bueno, y son aspectos que nosotros esperamos, porque ya hemos visto en varias leyes de las que se han sometido, como la ley de extinción de dominio y la misma ley de fideicomiso, el proyecto que se conoció, donde en la Cámara de Diputados recibe correcciones y recibe arreglos que la mejoran de cara a lo que ha demandado la sociedad. ¿Ustedes tienen esperanza que se mejore en la Cámara de Diputados? Sí, en la Cámara de Diputados no hay una mayoría tan absoluta como la hay en el Senado, y entendemos que hay elementos que pueden modificarse ahí en la Cámara de Diputados, o que pudiéramos tener una mejoría de este proyecto de ley para incluir esos temas que faltaron y que son vitales por lo que usted mencionaba. Cuando yo no establezco un tope de gasto, primero afecto la libre competencia que puede tener una persona que tiene las condiciones y las capacidades para representar adecuadamente a una ciudadanía, pero no tiene la cantidad de recursos que tiene un banquero o una persona que haya obtenido fondos del narcotráfico, que use fondos públicos para financiar su campaña. Yo le voy a preguntar, participación ciudadana, ¿cómo piensa que se puede controlar que no entren a revistas, porque no son políticos? El político es una persona formada en política, con vocación política. Los arribistas que llegan, que los narcotraficantes colocan para que se alcen con un cargo y utilizarlo para cubrir sus actividades ilícitas. ¿Cómo entiende participación ciudadana? ¿Qué medidas se podría tomar para controlar, para disminuir esa fuga, esa posibilidad? Mire, hay dos medidas amplias que pueden promocionar, que pueden motivar esto, o tres, pero dos principalmente. Una,
que es la del tope de gasto, que solicitamos que sea incluido en la ley, la del tope y los informes de gastos. Un informe detallado, porque también con los informes hubo mucha debilidad. En nuestros informes de observación electoral del 2020 tuvimos, por ejemplo, revisiones de informes donde factura de 30 y pico de millones de pesos eran con talonarios a mano, facturas de esos que venden a mano, no tenían comprobante fiscal, no se aplicaba retención de impuestos. Sin un criterio. Entonces tú podías poner ahí cualquier tema, realmente no ejecutaste ese gasto en eso que dice ahí, sino en compra de voluntades, en pago en efectivo, y se permitía que se informara de esa manera, y había auditores incluso que firmaron dictámenes de informes. ¿Y cómo podemos resolver eso, que no sea así? Estableciendo sanciones, estableciendo criterios claros de cuáles son las condiciones que debe tener el informe de gasto. Ya. Específicamente, mira, para que un gasto sea reconocido, válido, debe cumplir, por ejemplo, con la admisibilidad que establece el Código Tributario, que ya el Código Tributario tiene un grupo de requisitos que te exige comprobantes fiscales, que te exige retenciones. Esa parte en el tope de gasto, obviamente, cuando yo limito el tope de gasto, tengo que llevar el discurso de la campaña a la calidad, no a la cantidad de cosas que yo puedo ofrecer, sino a mi propuesta, porque ya yo no tengo esa capacidad de gastar indiscriminadamente para repartir dinero libre y alegremente, y voy a limitar un poquito ese fondo. Entonces yo tengo que sustentar mi campaña más en el contenido de mi propuesta. Y la parte de identificar de dónde usted saca ese dinero, porque, o sea, vamos a la persona, porque la persona es parte de la candidatura, es parte de la oferta. Sí. Ustedes hablan de que hay que ofertas sin contenido, y la persona es parte de la oferta. Es parte de la Entonces, ¿cómo piensa Participación Ciudadana que podemos atajar a esa gente, a esos arribistas del narcotráfico, de mafias que quieren insertarse en la política? Y ahí vamos con el otro esquema que nosotros hemos propuesto y que recientemente reiteramos con una coalición de instituciones amigas, como Juan 23 y otras instituciones amigas, y solicitamos nueva vez, porque ya lo habíamos solicitado hace varios años, que los partidos políticos sean considerados sujetos obligados en el marco de la ley de lavado de activos. ¿Qué nos garantiza esto? Que ellos tengan la obligación de hacer una debida diligencia ampliada de las personas que le aportan fondos, de dónde obtuvo el dinero, cuál fue el origen, si es lícito, si es ilícito, si usted va a aportar tantos millones, usted declaró esos millones en su declaración como ganancia, tiene un negocio que sustenta esos fondos, lo hizo mediante un medio lícito la transferencia de fondos. Ese tipo de obligaciones que establece la ley de lavado de activos, le establece tope para los aportes en efectivo, y debe hacerlo mediante el sistema de intermediación financiera. Todo ese tipo de regulaciones que establece la ley de lavado de activos. Para obligar a los partidos a depurar. Claro, y eso se puede hacer fuera del marco de la ley del régimen electoral que se está conociendo, porque ya la ley de lavado de activos dejó el espacio para que el comité de lavado de activos pueda incluir a nuevos sujetos obligados. Accionar en ese sentido. Correctamente. Entonces, de hecho, tenemos conocimiento de que la Junta también hizo una solicitud al Comité de Lavado de Activos para que los partidos políticos tengan esa obligación de hacer esa debida diligencia. Y entendemos que esa va a ser una medida fundamental para que evitar que por lo menos el dinero ilícito, de origen ilícito, entre a la campaña. Y cuando combinamos esta medida con la medida del tope de gasto, que reducimos el costo de una campaña electoral, entonces tenemos que, con la medida de lavado de activos, tenemos que quienes aportan van a ser personas que pueden demostrar cuál es el origen de su fondo y que tuvieron un origen de esos fondos de manera lícita. ¿Y qué tenemos con esto? Que una persona que adquiere su fondo de manera lícita es un poquito más comedida a la hora de aportar, porque se ganó ese dinero con esfuerzo y con trabajo. Y que además iguala, porque otros que tienen por lo menos la garantía de que va a competir en igualdad de condiciones, o sea, que todos los que compitan, pues que no sea el que tenga más dinero el que gane, porque si hay un tope, bueno, pues todos tienen que estar debajo de ese tope, o sea, habría más igualdad, porque ahora mismo hay sectores, hay lugares donde el mejor candidato no puede ni acercarse. No tiene oportunidad, porque el debate se centra y la misma población ya está acostumbrada, y el que llega, el que me da, el que mira mis recetas, el que reparte mucho dinero, en ese momento de la campaña electoral terminan cambiando a veces voluntad. El mismo día de la campaña electoral
hay un grupo de personas que forman parte de la famosa abstinencia para ir a votar. Y esas personas entonces conocen dónde se ubican y van allá y lo motivan económicamente, lo llevan como a votar, vacas le dan dinero, le pagan transporte y logran entonces que esas personas cambien voluntades. Y a veces eso no es justo. ¿Y esta ley va a tener garras con la compra de votos? Sí, porque esta ley incluye, que fue uno de los elementos positivos, incluye ya la configuración real primero de la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales, ya tiene ahora un marco legal bien estructurado, pero sobre todo establece nuevas sanciones ya de tipo penal y de tipo administrativa, y establece algo muy importante, que tenía, porque la ley actual tenía un grupo de sanciones, pero no había manera de aplicarla porque no especificaba a quién le correspondía administrar la sanción. Y donde se entendía que tenía que aplicarla a la Junta Central Electoral, entonces lo que disponía era que la Junta se tenía que constituir en querellante ante el Tribunal Superior Electoral para someter una denuncia. Y lo que nosotros entendíamos como impropio y que le quitaba esa fortaleza que tiene la Junta de establecer una sanción ejemplar en el momento que se identifica la violación a la ley. Ahora ya sí esta nueva ley delimita quién es que tiene cuáles son las sanciones y quién tiene la responsabilidad de aplicar las sanciones, tanto administrativas como legales, y cuál es el curso que deben contener para aplicar estas sanciones. Y obviamente establece ya claramente las sanciones de los informes de gasto, del no cumplimiento con los informes de gasto como manda la ley. Eso también fueron elementos positivos en ese sentido, pero todavía nos queda un poquito más y justamente era parte de lo que nosotros demandábamos, que no se llegara a este tiempo de ya iniciado el año preelectoral, faltan unos meses para que ya inicie el periodo de la precampaña, de que no se llegara a este momento, porque vamos a terminar con la famosa ley posible, que no era lo que queríamos, sino una ley adecuada, una ley que fuera suficiente. Pero también hay que reconocer que hubo importantes avances. Todas esas sentencias que emitió tanto el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral fueron agregadas esas disposiciones a la nueva legislación. Por lo tanto, entendemos que sí, tenemos una mejor ley que la que teníamos, pero puede ser mucho mejor, principalmente en materia de financiamiento y en materia de informe de gastos. Pues trabaja en eso en la Cámara de Diputados. Nos mantenemos vigilantes. Sí, y nos quedan 2 minutos. Decirle, ¿qué le parece a Participación Ciudadana esta situación que estamos viendo de personas ejerciendo su derecho a estar en el partido que quieran, pero resulta que son todos a un solo partido, el partido que tiene el poder, que tiene el presupuesto del Estado? Esta salida, esta estampida de alcaldes de otros partidos de oposición hacia el partido de gobierno. ¿Qué observan ustedes, Participación Ciudadana, en esta situación? Son indicios de cosas que pudieran configurarse luego, porque nosotros monitoreamos este tipo de acciones para luego ver qué acciones vienen consecuentemente a esas. Y muchas de estas acciones a veces son acompañadas de recursos que son destinados, de aumento de nómina pública de personas que están vinculadas al candidato que migró, que hizo la migración, de proyectos que están que se reordena el cronograma de ejecución de proyectos para hacerle proyectos a la persona que se reintegró. Estos no son temas que fortalecen la democracia. Obviamente estamos hablando del presupuesto público que termina ejecutándose en beneficio de los intereses políticos y proselitistas del partido de gobierno, que en este caso es el Partido Revolucionario Moderno. Anteriormente es una política que no queremos suscribirla a un partido político, porque lo vimos también con el PLD y lo vimos anteriormente con otros partidos políticos. Es una cultura de la política, de cómo se ejecuta la política en República Dominicana, y por eso hacemos una crítica al sector político en general, de que este tipo de acciones no deben ser, deben terminar y deben ser de alguna manera cortadas de raíz. Y cuando nosotros vimos la configuración, por ejemplo, del presupuesto para el 2023, a nosotros nos preocupó bastante que en el año preelectoral se haya destinado un aumento considerable de más de un 20 y pico de % en la nómina pública, se ha proyectado para ejecutar en el 2023, y de la publicidad estatal. Cuando nosotros vemos que en un año preelectoral esos dos variables se programan un aumento significativo, entonces nos genera bastante preocupación, porque nos vienen los miedos
de años y de gestiones anteriores, donde justamente se usaba los fondos públicos en materia de contratación para contratación de personas y para contratación de publicidad, que tal vez ustedes los medios se sientan motivados por el hecho de que va a haber más fondos para publicidad, pero a nosotros nos preocupa bastante la forma en la que se ejecuta esta publicidad para fines fundamentalmente proselitistas, de promover culto a la personalidad, de promover aspiraciones particulares y no como debe ser una publicidad estatal orientada a la educación y orientada a la información a la ciudadanía de los servicios que tiene disponible y cómo acceder a ellos. Y a veces esa publicidad se hace de una manera con discriminación, porque los que no somos de ningún partido, correctamente, se nos quita la publicidad para sacarnos del aire. Correctamente. Y eso hay que controlarlo. Así es, y en el marco de la ley de compras y contrataciones, nosotros hemos exigido al proyecto de ley que está sometido de que la publicidad, la contratación de publicidad sea integrada dentro de los procedimientos de la ley, que fue excluido alegremente en el proyecto de ley del 2006. Los gobiernos deben velar porque haya medios de comunicación. Efectivamente. Eso es parte de la democracia, ayuda mucho. Sin embargo, que hay que vigilar que ese presupuesto de publicidad sea democrático. Porque se utiliza también para, como ya les dije, sacar del aire a programas como este, que no somos de ningún partido, que lo que hacemos es periodismo. Periodismo, correctamente. Que vivimos de hacer nuestro trabajo en favor de la sociedad y defensa de la democracia. Así es. Señor Joseph, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos quedan temas por conversar, pero le vamos a traer nuevamente. Yo espero. En el transcurso, ¿verdad? Para que nos vaya actualizando de cómo va todo este proceso. Hacen una gran labor allí en Participación Ciudadana. Muchas le gracias. observamos, le damos seguimiento y cuente con este espacio para todo lo que sea la mejora de la democracia, que está en una situación difícil la democracia en el mundo, y nosotros desde aquí hacemos nuestro trabajo por la democracia, que es la mejor manera de gobernar y tenemos que cuidarla. Así es. Para ello tenemos que fortalecer los partidos políticos, las elecciones y todo eso. Así Gracias. Es. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Se nos quedan temas, como usted menciona. Tenemos fideicomiso, tenemos que hablar del fideicomiso, pero es un tema, es un programa el del fideicomiso. Tenemos el proyecto del Ministerio de Justicia, que también es muy importante. Tenemos que hablar de eso. Yo lo voy a invitar para que abordemos esa parte. Claro. Porque ahí el tiempo aquí es corto. Muchas gracias. Gracias. Amigos, gracias por su sintonía. Vamos a una pausa y retorno. Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Desde la nueva Liga Municipal Dominicana, tenemos el compromiso de impulsar la transformación de la municipalidad de la mano con los gobiernos locales. Y para ello, estamos implementando novedosos programas con el objetivo de fortalecer la transparencia y la calidad de los servicios públicos municipales, entre los que se encuentran Programa Nacional de Mejora de Control Interno Municipal, Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para la construcción de infraestructuras municipales, Programa de Mejora del Servicio de Aseo Urbano, además de capacitaciones a las autoridades y servidores públicos municipales. Desde la nueva Liga Municipal Dominicana, estamos fortaleciendo la municipalidad para tener un poder local al servicio de la gente. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale,
Ay, qué bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. El dominicano, cuando quiere, puede. Lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece. Sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.